En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Brigadistas, primeros auxilios psicológicos en desastres. Invitamos a nuestro experto Diego García, bombero APH, especialista en atención en prevención y atención de emergencias. Diego, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Claro que sí, Diego, te dejo con nuestros asistentes para que demos inicio a este importante tema. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Hoy es un tema muy especial para mí, ya que las personas que estamos en la primera línea de atención de emergencias tenemos no somos superhéroes como los que están atrás mío. Hoy escogí este escenario para tener superhéroes y recordarnos que las personas que atienden las emergencias no son superhéroes, no son infalibles y también sufren, también tienen problemas y también pueden estar afectados por las situaciones que atienden. Entonces, digamos no, estamos dentro de la travesía de 2021 de Positiva y queremos con todas estas actividades concientizar y dar herramientas para que las personas que atienden, tanto voluntarios como profesionales, tengan más herramientas para que el impacto que pueda llegar a tener una situación de crisis, una situación de calamidad, sea el menor impacto hacia nuestras vidas. Entonces, digamos que estos son muchas herramientas que vamos a ver el día de hoy. Espero que hagamos un trato entre ustedes y yo, y es que vamos a trabajar todo el tema para que funcione de una manera muy adecuada. Perdón, que tengo aquí avante el puesto. Entonces, sigamos acá. Esta es la hoja de vida. Lina, ¿me ayudarías con la evaluación para poder empezar? Claro que sí, Diego. Vamos a iniciar el sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes en sus pantallas, van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es shock emocional? ¿Qué es shock emocional? A, ausencia de reactividad emocional. B, desorientado. C, pesimismo. D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es shock emocional? Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta. Los que hacen falta, por favor, seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. 5 segunditos. Y vamos a cerrar la primera pregunta y por supuesto vamos a compartirles los resultados en pantalla. El 72% dijo ausencia de reactividad emocional, 20% desorientado, 1% pesimismo, 7% ninguna de las anteriores. Bien, vamos con la segunda pregunta.
¿Qué es punto de ruptura? A, momento antes de romper una pieza. B, momento antes de entrar en crisis. C, punto de quiebre del amor propio. O D, ninguna de las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Y vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 12% dijo momento antes de romper una pieza, un 71% momento antes de entrar en crisis, 11% punto de quiebre del amor propio y un 6% ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Qué es resiliencia? A, capacidad de superar un evento adverso. B, sentimiento de trabajo por las víctimas. C, resistencia al cambio. O D, ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y Diego nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a toda la acción educativa para que al finalizar tengan todas las respuestas correctamente. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. Bueno, el 79% dijo capacidad de superar un evento adverso, 5% sentimiento de trabajo por las víctimas, un 13% resistencia al cambio y un 3% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, Diego, te dejo entonces con los asistentes para que continúes, por favor. No te escuchamos. Activa el micrófono, porfa. Hola. Ya. Tenemos problemas con este micrófono. Bueno, vamos entonces, primeros auxilios psicológicos es lo que vamos a ver hoy. Como es tan importante los primeros auxilios psicológicos como los físicos. De pronto, en la inmediatez de la atención, los físicos van a tener una relevancia muy importante, muy visual, pero realmente el tema de los primeros auxilios psicológicos tienen que ser muy adecuados y muy importantes de identificar y de intervenir de forma inmediata. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque en la rapidez de nosotros identificar que una persona está sufriendo un impacto por un tema psicológico de consecuencia de una crisis, de un desastre natural, de una herida, de una explosión de una bomba o explosión de un tanque de gas, de cualquier cosa que sea traumático para la persona, esto va a ser muy importante para nosotros tenerlo. Entonces, vamos a empezar como empezaría cualquier capacitación de emergencias. ¿Estamos preparados para una emergencia? Realmente la pregunta es ambigua. Puede ser que una persona nunca haya tenido un entrenamiento para una emergencia y sin embargo pueda reaccionar de una buena manera. Reaccionar es una cosa y estar preparado para el impacto psicológico que puede llegar a tener esa crisis sobre la persona como tal, es lo que tenemos que identificar hoy, muy importante. ¿Por qué lo decimos? Porque digamos que hay tres grandes etapas o personas que pueden llegar a estar en esta situación, y es que están los rescatistas, las víctimas y los espectadores. Repasemos, los rescatistas o la primera respuesta, el primer respondiente, ya sea profesionales o primera respuesta de una brigada de emergencia, porque nosotros estamos acá entrenándonos para una primera respuesta y esto no implica que como yo tengo menos exposición a una situación de emergencia, no significa que el día que ustedes atendieron su primera emergencia fue súper complicada. Les puedo contar que en mi experiencia de atención de emergencias puede ser que una persona nueva pueda llegar a atender en su primera o segunda salida a emergencias reales, tener una actividad súper complicada, como les puedo contar que lo viví en primera persona en la emergencia del Nogal. Los que no saben, la emergencia del Nogal fue una explosión, una bomba, un atentado terrorista, donde murieron 36 personas y 168 personas salieron heridas de un solo edificio por una explosión de un vehículo. El tema es que llegar a enfrentarse a esa situación dejó a muchas personas sin poder dormir varios días, ver personas mutiladas, ver el tema de sostener y tener que atender menores de edad heridos
eso no hay preparación para eso. Se los digo por experiencia y es que a uno lo preparan siempre con maniquís grandes, con siempre personas que son de un tamaño adecuado, pero nunca, en ningún momento nos habían entrenado para atender personas que puedan llegar a tener una lesión o una herida menores de edad, niños o infantes, es muy, muy, muy complicado. Entonces, estas situaciones pueden llegar a tenerlo. Entonces, acuérdense, rescatistas, víctimas y empezar. Entonces, ahí puede llegar a tener esos tres espectadores. El tema con los espectadores es que a veces los dejamos a un lado. El espectador es la persona que está pasando por el lado, está viendo a la víctima, al rescatista, y él es el espectador. Pero esta persona recibe toda la información y esa sí que no está preparada para nada. Esta persona es la persona del transeúnte, la persona de la televisión, el que estaba viendo las cámaras, el vigilante que estaba haciendo su ronda y le toca presenciar el dolor de la víctima y la angustia del rescatista y su propia angustia, que es no sé qué hacer, no estoy preparado para esto, y recibe toda esa carga emocional en un momento dado. El de la víctima, obviamente, porque es la persona que vive en primera instancia, la fuerza y el impacto real de lo que está sucediendo, ya sea una herida, ya sea la onda explosiva o el tema, es lo que él está sintiendo. Y por último, nuestro rescatista, que puede llegar a tener esa presión tanto del observador como de la víctima y él de sacar todo su entrenamiento para poder llegar a atender a la persona. La angustia que puede llegar a tener esa persona que está entrenada para atender la emergencia y no lograrlo hacer, de verdad es muy, muy fuerte y necesita un entrenamiento psicológico muy, muy, muy fuerte, muy juicioso para que las personas puedan llegar a funcionar. ¿Qué puede llegar a pasar en una situación de estas? Como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, son imágenes fuertes, son personas, son niños, son escenas de dolor que pueden llegar a quedarle a ustedes en su recuerdo para siempre, se los digo por experiencia. ¿Qué saber hacer en caso de un sismo, un incendio, otra emergencia? Generalmente lo sabemos, hemos estudiado el tema, hemos hablado de planes de emergencia, hemos hablado de planes de reacción, hemos enseñado la teoría de controlar hemorragias masivas, etcétera, etcétera. ¿Sabemos qué hacer en la empresa? Sí, seguramente sabemos qué hacer en la empresa. ¿Sabemos qué hacer en las rutas de evacuación? Sí, lo sabemos hacer. Aquí hay una parte donde dice, no, de pronto no lo sabemos hacer y qué podemos hacer para hacerlo. Entonces puede ser que nosotros estudiemos, puede ser que nosotros repasemos el plan de emergencia, que ustedes vengan a todas las capacitaciones, que ustedes tengan toda la información, pero de ahí a que entre la información y el link de hacerlo, es una situación bien distinta, ¿listo? Entonces, las reacciones emocionales ante las situaciones de crisis es lo que vamos a tratar hoy. Acuérdense de los tres factores. Entonces están los rescatistas, ya sean voluntarios o profesionales, están las víctimas y los espectadores. Vamos a trabajarlo de esas tres formas. ¿Cómo se denomina a este tema? Se llama PAPS, que es primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastres. Está diseñado para que los rescatistas y las personas y los rescatistas, las víctimas y los espectadores puedan tener un primer auxilio que puede llegar a ser un triage de cómo ustedes y sus compañeros lo pueden llegar a hacer. Entonces, digamos que esta charla está diseñada y está con un objetivo muy claro, y es que ustedes como primeros respondientes o como personas del común o como víctimas en algún momento puedan identificar a su compañero o a ustedes mismos cuál de estas características pueden llegarles a afectar. Nosotros tenemos un balance en la vida y ese balance en un momento de crisis se va para un lado o se va para el otro. Eso es lo que tenemos que defender, nuestro balance. Voy a leerles esta parte. Las necesidades psicológicas resultantes de las situaciones altamente traumáticas como catástrofes, desastres, crisis, accidentes. Es que no solamente estamos hablando de un desastre natural, de una explosión, de un incendio. Estamos hablando de un accidente de tránsito. Han escuchado las historias de personas que van por la calle, la tía, el tío, que va por la calle y llega pálido a la casa y llega a contar una historia de llegar a decirles,
acabo de ver un accidente terrible, una bicicleta se atravesó, pasó un camión y se quedó entre las llantas y se aplastó y vi la cara de cómo la persona sufría y cómo empezó a desangrarse y en la cara de dolor y estoy repitiendo la información. Primera clave para el tema. Cuando hablamos de esas personas testigos que no tienen un entrenamiento, que es la primera vez que se enfrentan a una situación traumática, déjenlos que suelten toda la información, déjenlos que hablen del tema, déjenlos que se expresen. Si ustedes en un momento, no me cuente eso. No, tío, mejor quédese callado. No. La pregunta clave es, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Después de eso, ¿qué sentiste? ¿Usted qué sintió, tío? No, es que ese pobre muchacho se murió. No. ¿Usted qué sintió? No, sentí impotencia, sentí esto, sentí aquello. Todas esas situaciones empiezan a funcionar y su responsabilidad, ustedes como personas que tienen este entrenamiento de PAPS, es que ustedes empiezan a vigilar a esa persona que tuvo un contacto de una situación altamente traumática, de cómo se desarrolla, cómo va a estar los siguientes 3, 4, 5 días, un mes, porque a veces la situación en el momento no se queda en la cabeza, no se manifiesta en el momento, pero sí más adelante. Entonces esa persona que pudo haber visto, esa persona que atropellaron, que sufrió un aplastamiento, que perdió un miembro, que se cualquiera de estos temas, esa persona puede empezar a perder el sueño, puede empezar a volverse agresiva, puede volverse introvertida, y a esa persona hay que generar alertas, hay que estar muy pendientes de ese familiar que vio esa situación altamente traumática como una persona que está en cuidado intensivo de nosotros, de abrir nuestras alertas y empezar a hacer el seguimiento a esa persona. Cuando la persona observadora está en la televisión y sabemos que nuestra familia o nuestro compañero de trabajo es altamente sensible con el tema, no, imagínese que un accidente con niños, venga, lo miramos, pues venga, no hagamos eso porque aunque no es la intención hacer daño, sabemos que ese material sensible no es para todo el mundo, no todo el mundo está preparado para manejar ese voltaje de información que puede llegar a pasar. Entonces, llegar a tener ese filtro de cómo hacer la situación, de cómo llegarles a la información. No toda la información es apta para todo el mundo. Entonces hay que hacer ese filtro y pensar, si nuestra mamá es sensible con el tema de los niños, ¿para qué le muestro la noticia? ¿Para qué le hablo de la persona que murió? ¿Para qué le hablo de eso? Si la información ya llegó y sintió, volvemos a lo que dijimos antes. Información, estar pendiente, cambios de ánimo, cambios de estado. Si la persona es muy alegre y de pronto se bajonea o está bajoneada y al contrario se demuestra muy efusiva, muy eufórica, esas son síntomas que pueden llegar a tener un desenlace donde podemos alzar la mano y llevar a esta persona a una terapia, a un profesional que le pueda manejar el estrés postraumático, que se llama evidentemente esto. En los grandes desastres hay equipos de la Cruz Roja, de bomberos, de equipos de respuesta que son personas que se dedican a eso, a ir básicamente a los espectadores, a las víctimas, pero principalmente en la gran mayoría de las situaciones es a ir a cuidar a nuestro rescatista y a nuestra persona de primera respuesta. En este caso, que puede llegar a ser los bomberos, la policía, Cruz Roja, Defensa Civil, esas personas que están todo el tiempo con esa situación, se pueden llegar a cargar. Ahora, solo imaginen que una persona que está en la calle y ve un accidente de tránsito y queda psicoseado, como se dice popularmente, o queda con ese trauma, con esa repetición de imágenes y que hablo del tema y me veo afectada por la situación mucho tiempo. Imagínense una situación donde el trabajo de esa persona es atender día a día esas situaciones. Entonces una persona, un bombero, un policía, llega y empieza es como una bombita de tiempo. Empiezan a meterle situaciones donde hay que estar muy pendientes de esta situación como tal. ¿Cuál es el objetivo general de la primera atención de auxilios psicológicos? Es ayudar de forma inmediata. ¿Se acuerda que les conté? Dígame qué pasó, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó, tío? ¿Cómo sucedió el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted qué sintió? ¿Cómo te sientes en este momento? Entiende que no pudiste haber hecho nada, estabas en un momento, observaste. Hacerle entender con preguntas sencillas donde la persona genera sus propias respuestas y llevarlo a que suelte, a que diluya toda esa energía y toda esa
estrés que puede llegar a tener la persona en su cabeza. Ayuda inmediata es que no es al observador o al rescatista o a la víctima. Hablamos más tarde. Mañana te saco una cita y me cuentas exactamente qué fue lo que pasó. No, si la persona puede llegar a estar en esa situación, hay que identificar. Digamos que el perfil de la persona que está pendiente de la ayuda psicológica es una persona muy intuitiva. Es una persona que con un solo gesto de las personas que están a su alrededor identifica que esa persona está mal. ¿Listo? Es una persona muy tranquila que tiene que estar pendiente de esos signos y, y alertar de forma adecuada. Si ustedes ven en la gráfica, está el bombero caído, pensando en sus compañeros. Esto es en las Torres Gemelas, donde más de 250 de sus compañeros murieron, seguramente amigos, hermanos, familiares. Esta persona necesitará esa situación, necesitará que alguien lo escuche, necesitará que alguien le dé una mano y decirle tranquilo, todo va a estar bien. Realmente los primeros auxilios psicológicos se trata de mucha lógica, de mucha empatía con la persona. No nos sirve o es de evaluar que tranquilo, eso vamos a salir adelante. No ha pasado nada, eso de peores hemos salido. No, aquí la situación es centrarse en el individuo y sus sentimientos, su sentimiento en ese momento. Puede que para ustedes o primer respondiente sea el accidente número 980, pero para esa persona puede haber sido el primero. Y es el primero que perdió un familiar, el primero donde se vio reflejado en un padre o en un hijo que estaba ahí. En algunas ocasiones donde nosotros atendimos situaciones, nosotros veíamos afectadas a las personas y empezamos a indagar por qué el compañero estaba afectado. Y resulta que hablando con las personas decían, es que ese niño que atendimos se parecía a mi sobrino. No, es que esa niña que atendimos es igualita a mi hija. Entonces se ven identificados y esa empatía hacia la víctima se convierte hacia ellos mismos. Entonces es de tener mucho cuidado y es entender qué está pasando, es preguntar de forma adecuada qué podemos hacer por esa persona, escucharlo. Y una palabra de aliento como va a estar todo bien, estoy contigo, no te voy a dejar solo, necesitamos salir de esta situación, aléjate de la situación, cuéntame qué pasó. Esos son el equipo de trauma de los primeros auxilios psicológicos. Con esto que estamos haciendo vamos a mitigar el impacto emocional. En el momento en que actuamos de forma inmediata y la persona empieza a hablar lo más pronto de la situación, empieza a actuar dentro de la situación, empieza a funcionar muy, muy rápido el tema y va a ser menos difícil volver a la normalidad. Que también puede llegar a ser un ejemplo clásico. Hace poco, una persona que iba con nosotros montando bicicleta en una montaña llevó a la hija y la hija empezó a bajar la montaña, pues cogió velocidad, no supo frenar, se angustió muchísimo, empezó a frenar como no era, la bicicleta no le frenó y no sabía frenar, cogió mucha velocidad y se cayó. Afortunadamente no le pasó mayor cosa físicamente, pero se raspó los codos, se raspó las rodillas, la gente le cayó encima a tratar de ayudarla, ella se angustió, empezó a llorar, una niña de 11 años, etcétera, etcétera. Entonces no solamente es para un desastre grandísimo, sino para una actividad pequeña, que para esa niña esa caída es una situación crítica. ¿Qué pasó con esta niña? En el momento en que ella cae, entonces hay dos respuestas de los padres. La primera respuesta de los padres, vamos por el carro y venimos y la recogemos. La otra parte, la mamá, llega y dice, no, ella se va a recuperar, vamos a limpiar las heridas y vamos a volver a montar en la bicicleta y a volver a subir la montaña, así sea caminando o pedaleando a 3 por hora, pero lo vamos a hacer. En el momento en que ella toma la decisión de enfrentarla de nuevo a la situación, de hacerle ese soporte, está mitigando el impacto emocional. No, esto no le va a quitar el dolor, no le va a quitar el miedo ya a la bicicleta, seguramente va a demorar mucho en volver a lanzarse en bajada por una montaña, pero no le cogió pánico a volverse a montar en la bicicleta. Entonces, en este sencillo ejemplo, les pongo en su haber una buena decisión en un momento clave. La decisión fue, usted se vuelve a montar en la bicicleta. Fue un accidente, tenemos que salir de esto y lo vamos a hacer.
Resultado de la operación, la niña después llega y dice, si no me hubiera vuelto a montar en ese momento en la bicicleta, no lo hubiera vuelto a hacer en una nueva oportunidad. Pasa lo mismo con las piscinas, que el niño que se ahoga y no sé qué, entonces no se sálgase y no se puede volver a entrar, y las personas generan un pánico al agua porque algún día se ahogaron, se tragaron agua y no los volvieron a meter y no los volvieron a trabajar el tema. Esas situaciones pueden quedar con unas consecuencias para siempre. Entonces, digamos que eso es lo que quiero decirles, que con los primeros auxilios psicológicos nos sirve para todo, para una piscina, para una caída de bicicleta, para un terremoto, para un accidente de tránsito, con una fatalidad, para todo puede servirnos. Entonces, tengan estos tips para su vida y para nuestra empresa. La importancia, digamos que esta persona que está entrenada o que tiene estos tips se encuentra en mejores condiciones para manejar el suceso. Es una persona que puede llegar, que con estos tips o con este entrenamiento o con estas pequeñas cosas que estamos hablando, puede llegar a bajar el nivel de estrés de cada una de las manifestaciones o actividades que pueden llegar a pasar en una situación de estas. El nivel de estrés se reduce disminuyendo así las manifestaciones físicas que lleva asociado y que pueda contribuir a mejorar el propósito de las afectaciones físicas. Entonces, cada una de estas actividades que ustedes pueden llegar a tener psicológicas pueden desarrollar y complicar las situaciones físicas. Entonces, una persona que esté estresada, una persona que esté atemorizada, que esté paniqueada, disculpen la expresión, no es la más técnica, pero se utiliza, que esté paniqueada en una situación de estas, puede llegar a complicar la atención de la emergencia, puede llegar a suceder una situación muy compleja y de estrés con toda la actividad que se está haciendo. Acuérdense que estamos en una situación donde no todos los días estamos, donde no todos los días podemos llegar a estar en esa situación, y nuestro entrenamiento es lo que nos va a sacar adelante. Vamos a leer esto uno por uno. Casi toda persona que está envuelta en un desastre sufre un accidente o en cualquier otro tipo de situación crítica experimentará algún tipo de alteración emocional con diferente grado de ajuste funcional a la situación. Es decir, todas las personas, si ponemos a un bombero de 20 años de servicio, a una víctima que es la primera vez que sufre un accidente, y a un observador que es la primera vez que hay una situación de esas, su grado de resiliencia o de aceptación de la situación es diferente. La resiliencia es la capacidad de nosotros poder llevar y superar una situación adversa. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y es el grado de resiliencia de las personas. Es cómo yo enfrento un problema y mi capacidad de sostenerlo, de entenderlo y de salir adelante. Esa es la resiliencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esos son diferentes grados que tenemos que funcionar. Todos tenemos un punto de ruptura. ¿Qué es el punto de ruptura? Es el punto antes de que la persona pierda el control. Es la persona que está estresada, se vuelve, como lo hablábamos antes, se vuelve un tema físico lo que nosotros estamos haciendo en la parte mental. Entonces, la parte mental se vuelve en lo físico, entonces sufre taquicardia, sufre problemas de respiración, estoy ansioso, estoy que exploto, y ahí en ese momento en el punto de ruptura es el momento antes de que la persona se desespera y empieza a empujar a todo el mundo, empieza a gritar, empieza a botarse encima de los médicos, a quitarlos porque quiere atender a su hijo, no entiende lo que pasa, pierde el control de la situación. Ese es el punto de ruptura. El punto de ruptura es la situación o el momento antes de que la persona pierda por completo el control, que se vuelve además un problema para la actividad, un problema para la operación de rescate, un problema para la situación, y es una persona que tenemos que tener controlado. ¿Y cómo se puede evidenciar esto? Con lo que les digo, con las actividades físicas, la mirada desconcertada, la mirada que quiero hacer algo, la mirada de quiero moverme y usted no me deja. Esas situaciones son las que toca controlar, alejar e identificar. Nadie elige estar alterado emocionalmente en una situación crítica. Nadie lo elige. Nadie dice, yo voy a salirme de control, yo voy a coger el arma del policía, yo voy a empujar al médico, al paramédico. En muchas situaciones, los familiares que están en una situación de estas críticas se convierten en
en un peligro para los que estamos atendiendo. Créanme, he estado en situaciones donde los mismos familiares de los que uno va a atender le disparan a la ambulancia, rompen los vidrios de la ambulancia, atacan el carro de bomberos porque entonces o no llegaron rápido o creen que al momento de amenazar al equipo médico van a poder hacer más rápido la atención. La persona no entiende que hay que estabilizar a la persona en la ambulancia para después arrancar. Ese tema de situaciones piensan que meter al paciente dentro de la ambulancia es para que arranque de una vez y pues ya ustedes que han estado en entrenamiento saben que la idea es estabilizar y después arrancar, pero la gente no lo entiende. Entonces ahí está cuando está el punto de ruptura, emocionalmente están afligidos, están en una situación emocionalmente no apta y se vuelven personas agresivas que nos dañan la operación de atención de la emergencia. Las personas tienen más recursos de resiliencia psicológica de lo que aparentan. Generalmente uno puede llegar a decir es que esta persona es débil, esta persona no va a aguantar el voltaje de lo que le voy a decir. Y suele pasar que sí, que las personas nos sorprenden y pueden llegar a hacerlo. Hay que creer en esa capacidad y saberla estimular. Yo siento y pienso y por experiencia les digo que todo el mundo tiene su gran parte resiliente porque es parte de la psicología, porque es parte del ADN del ser humano, que es superar problemas. Y es estar ahí con esa persona y sacar esa capacidad de superar problemas. Y esta situación pues no da mucho tiempo tenemos una semana para que superes el problema, no, tenemos que hacerlo rápido como lo vimos en las diapositivas anteriores. Cada uno tiene derecho a sentirse como se siente. Ese es el principio desde cualquier cosa que comienza a trabajar. No significa, lo que les decía antes, que tranquilo, no tiene por qué preocuparse, eso no tiene por qué dolerle, no, pero si es una persona que usted no conocía, es darle valor a lo que siente la otra persona. Si ustedes invalidan el sentimiento de la otra persona, de la persona que ustedes están atendiendo, pues empezamos mal. Hay que validar todos sus sentimientos. Es que yo me siento mal por todos los que murieron. Ok, te sientes mal por todos los que murieron, empecemos desde ahí. Empecemos desde ahí la intervención. Un evento crítico. Un evento crítico es una situación donde sobrepasa las capacidades de reacción de las personas, desde el accidente de tránsito pequeño, desde la caída de la niña de la bicicleta o, como en este caso, un accidente, o creo que esta es la explosión de Atocha en España, donde los trenes y las personas en ciudades que generalmente no tienen situaciones extremas, se convirtieron en situaciones desoladoras. En un momento a otro de hoy estar bien a que mañana haya un sismo y la mitad de la ciudad esté desaparecida y la otra mitad esté buscando víctimas y cosas de ese tema, es muy, muy importante entenderlo, saber que es un evento crítico y que las mayores afectaciones son las que no se ven, son de las personas que están viendo, los que están manejando esa información. Ese es tener en cuenta que esa situación crítica es lo que puede llegar a funcionar. Y aquí quiero hacer un paréntesis y es entender que las personas que atienden emergencias todos los días sufren un dato que se llama el burnout. Burnout es una condición, es una condición que se le ha dado mucho a las personas de salud y a la persona que atiende público. Burnout en inglés es como el quemado, el síndrome del quemado. Es la persona que se quema. ¿Han escuchado la expresión? No, es que ese personaje se quemó en su actividad, que es una persona que empieza muy enérgica, haciendo todo muy bien, y de un momento a otro ¡pum!, renunció, se retiró, se deprimió, etcétera, etcétera. Es porque esta persona está recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo toda esta tensión emocional. La persona que está atendiendo en una ambulancia y se le mueren 2 pacientes en el día, en el turno y al otro turno otros 2 pacientes y en el otro turno otros 2 pacientes, ya son 6 pacientes en una semana, pero alguien llega y le dice y le invalida su sentimiento. Venga, pero ¿por qué se siente mal si apenas fue uno que se le murió? No, esta persona, y sobre todo en los equipos de emergencia, el síndrome del burnout es esa persona que es muy buena en lo que hace las cosas con cariño y con amor, pero es una situación donde recibe mucha tensión emocional y donde es el que llega a salvar, como los superhéroes. Llegan a salvar, llegan a funcionar y a superar la situación que se está viviendo. Pero ¿quién se preocupa de ellos? Esta persona sufre el burnout, es cuando la persona empieza a no dormir bien, a
sentirse muy irritable, es una persona que deja de socializar, es una persona que se vuelve muy callada, muy hacia adentro, tiene una mirada triste, tiene una mirada vidriosa, es una persona que está perdiendo su brillo y es una persona que le pierde sentido a su trabajo y va arrastrando su vida. Hay personas que pueden llegar a una situación de burnout, después una depresión profunda y ahí no lo saca, es muy complicado sacar a las personas. Entonces yo sé que en estas capacitaciones hay gente de bomberos, hay gente de bomberos voluntarios, hay gente que atiende salud. Estemos muy pendientes de nuestros compañeros. A veces uno en el día a día trabaja con las personas, hace el chiste, está muy jovial, pero acuérdense que todas las personas tienen su detonante. Hay que estar muy pendiente de nuestros compañeros, sobre todo cuando sufran una situación donde hay, hay víctimas menores de edad, donde hay mujeres, donde hay niños, bebés inmersos en la situación. Sobre todo en esas situaciones, prendan las alertas, miren a sus compañeros, estén pendientes como equipo, como compañeros. Es muy importante tener vigilados a todas las personas y que en alguna de estas banderitas de alerta podamos ayudar y poder levantar la mano y decirle, oye, ¿qué te pasa? Tomémonos un café, ¿cómo se siente? La primera respuesta es porque como yo tengo la capa de superhéroe y yo soy el bombero y yo soy el rescatista y yo soy el auxiliar de la ambulancia y yo soy el tripulante y yo soy el médico, a mí no me pasa nada. Ese síntoma de invulnerabilidad es lo que tenemos que saber trabajar y entenderlo. Pero si hay cambios de comportamiento normales en una persona que después de un evento crítico ustedes lo notan, deben informarlo, deben hablarlo, deben trabajarlo. ¿Listo? Crisis psicológica, bueno, esto es lo que hemos estado hablando ahorita. Crisis psicológica se expresa, lo voy a leer, se expresa en síntomas y signos particulares que en otro concepto pueden ser indicadores de trastornos mentales, pero en situaciones de crisis son vistos como normales ante situaciones anormales. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que sufre ansiedad, que está llorando, que está todo el tema, déjenlo que fluya todos esos sentimientos, que los escuchen, que ustedes están ahí, lo tienen ahí juicioso. No sé si en algún momento ustedes han visto que en los desastres grandes hay recreadores y personas que trabajan en temas lúdicos donde empiezan a jugar con los niños o con las personas a jugar juegos pequeños, juegos de mesa, juegos de concentración. Y ustedes dirán, ay, tan bonita la labor que están haciendo porque están jugando con los niños y les están haciendo olvidar lo que pasó. No, realmente lo que está haciendo ese equipo de intervención psicológica es haciendo un triage de la situación. O sea, si uno empieza a jugar a la lleva con los niños, va a haber el niño que se vuelve muy agresivo, el niño que no quiere participar, el niño que no, que se siente o muy agresivo o demasiado pasivo en las situaciones. Entonces lo que está haciendo es un triage psicológico para saber quién está en el tema. Entonces si en el comportamiento del juego estamos normales, empiezan a sacar el triage. Entonces pueden clasificar verde, amarillo, rojo. Y lo que están haciendo es llegar a hacer un triage con juegos. Con juegos es lo que se puede llegar a hacer. La necesidad de ajustes. Bueno, en este cambio de lugar y en la necesidad de ajustes internos al uso de los mecanismos de adaptación, que están hablando en las dos partes, que hay situaciones que en una situación de comportamientos, perdón, que hay en una situación atípica, son normales. Esa llorada, ese grito, ese tema, en esa situación lo perdonamos, en esa situación lo hacemos, en esa situación lo entendemos y lo acompañamos. En otras situaciones que no estuvieran en una situación de crisis, pues tendrían una intervención totalmente distinta. Este es el flujo que tenemos que tener en la cabeza en la intervención de una situación de estas. Entonces, está el suceso crítico, lo que puede pasar, la caída de la bicicleta, el terremoto, el accidente de tránsito, lo que sea. Se buscan soluciones. Entonces, ahí vemos en la pantalla, si sí, volvemos a nuestro equilibrio. Si no, buscar otras alternativas. ¿Qué podemos hacer? Aléjese de la situación, hable de la situación, maneje, coja esta caja, haga, ayude. Digamos que yo soy amigo de los que cuando están en una situación muy compleja y la gente se está mirando, en las situaciones que me tocaban a mí, yo le ponía a la gente a trabajar, a hacer cosas. Entonces, señor, me ayuda por favor a estar en esa esquina y me avisa cuando llegue la policía. Señora, usted por favor me ayuda a traer
muchos vasos de agua que necesitamos. Señor, usted que está viendo acá, venga, ayúdeme en tal cosa, porque si usted le dice, aléjese de una, va a sentir que lo están agrediendo, que él tiene derecho a filmar, que él tiene derecho a no sé qué. Entonces, si usted lo vuelve parte de la solución, está ganando un amigo y no un problema. Entonces, con las personas que están en una situación ansiosa, que están mirando, que están en una situación de esas que usted ve que se están afectando, póngalos a trabajar, póngalos a hacer otra cosa. Llame a usted a bomberos, ayúdeme a verificar cómo se llama esta calle, ayúdeme a recoger esta maleta. Por favor, tenga cuidado que no me van a robar el equipo del carro. Póngalos a trabajar, póngalos a hacer cosas y verá que esas personas, al vez de estar concentrados su 100% en la situación y sufriendo un daño psicológico, lo que está, si usted los pone a trabajar, es que se van a sentir útiles. Porque uno de los sentimientos más complicados que puede llegar a sentir es que yo no hice nada, yo fui totalmente inútil en la situación. Entonces, esa clase de delegar esas situaciones nos van a ayudar muchísimo. Digamos que si esas otras alternativas funcionan, pues volvemos a nuestro equilibrio, y si no, ya es una crisis que debemos anotar, identificar y trabajar con ellos para que esto siga adelante. Las reacciones ante una situación de emergencia. Todos hemos sentido alguna vez que hemos estado en una situación donde perdemos el control, ya lo hablamos. Estas situaciones hay que entenderlas, ser empáticos y entenderlas y dejar que fluyan. Estas tres son, digamos que son las respuestas del libro que tenemos que tener pendientes para que ustedes puedan trabajar y darles más herramientas para ustedes poder manejar una situación de estas. En una situación de emergencia, la parte cognitiva tiene una dificultad para pensar claramente. La persona que está en una situación de esas no piensa con claridad. Esta persona está divagando en su alteración y no piensa con claridad. No es una persona que no puede tomar decisiones, es una persona afectada por la situación, no es apta para tomar decisiones. Entonces, una dificultad para pensar. Por eso las personas se dejan masificar. Entonces, si una persona toma la mala decisión de tomar una ruta de evacuación inadecuada, las personas, como están con su capacidad 100% de pensar, siguen y siguen y se dejan masificar, y todo el mundo, entonces, ¿para dónde va Vicente? Va la gente y todo el mundo corre para ese lado. Falta de concentración. Esta persona puede llegar a no tener concentración en lo que está haciendo, en sus labores pequeñas, grandes o medianas. No va a tener esa concentración fácil, déficit de atención. Esta persona, después de la situación, va a tener un tema de distracción muy complicado. Eso es otro síntoma. Una persona que tuvo esa situación, entonces está pensando y repitiendo en su cabeza lo que pasó y está muy distraída. Dificultad para tomar decisiones. Se genera una inseguridad súper complicada. Yo debía haber hecho esto. Lo hemos hablado en otras charlas, y es el yo debía haber hecho, yo debía haber hecho aquella cosa. Entonces, cada una de estas situaciones pueden llegar a funcionar de esta manera. Dificultad para focalizar, lo mismo que estamos hablando, no la tiene concentrada, no puede concentrarse, no puede, es muy complicado de centrar a la persona. Déficit de memoria, esa persona, por andar tan ocupada con lo que pasó, está distraída y no va a funcionar. Amnesia disociativa, esa persona es como, yo estaba ahí, no, yo no me acuerdo, pero si yo a usted le alcancé las tijeras para que me las pasara, yo no me acuerdo. No, esa situación fue tan complicada que yo me bloqueé. Eso es lo que puede llegar a pasar. En lo emocional, esta persona puede llegar a sentir una angustia, tristeza, rabia, miedo, impotencia. Estos sentimientos, acuérdense, son válidos. Todo es válido. El miedo, la impotencia, el aplanamiento afectivo, la desconexión emocional, yo no me entiendo con nadie, yo estoy aquí, yo me siento como un ente, es que hasta que no puedo hacer esto, yo no sé qué voy a hacer, era todo para mí, no supe qué hacer. Todas esas situaciones son el tema emocional. El conductual es la impulsividad. Esta persona se vuelve reactiva, llora sin saber por qué, es agresivo, sufre una negación, evita cualquier cosa, yo no quiero salir de la casa. Un ejemplo clave de una situación crítica que estoy seguro que a muchos nos ha pasado es cuando lo atracan a uno o lo roban.
Entonces yo no quiero salir de la casa, yo me siento inseguro, no sé qué me pasa. Eso es una situación crítica, eso es una situación que nos ha pasado muy seguido y que le toca a uno trabajar su resiliencia y volver a salir a la calle, le cuesta a uno volver a sacar el celular, le revive esa situación una y mil veces y trata de no salir a la calle. Esas situaciones son las que pueden hacer. Tiene ganas de salir corriendo o tiene las ganas de solamente quedarse quieto y dejar que la vida pase. Esos sentimientos todos revueltos se pueden confundir en una depresión, se puede confundir en una situación mucho, mucho más pesada. El estado de shock psicológico es eso, es estar inreactivo, o sea, que esta persona en ese estado de shock, esta persona no reacciona, no sale, no se mueve, está totalmente plana, quieta, inmóvil, psicológicamente hablando. Esta persona está como lela, como cuando dan una persona que un familiar ha muerto y que la persona queda como, no sé para dónde voy, yo estoy acá, pero no sé si estoy acá, no sé si llorar, no sé si contener las lágrimas, si no las tengo. Ese shock psicológico es lo que tenemos que nosotros estar muy, muy juiciosos y muy pendientes de que suceda. Pase el impacto, pues limitar la capacidad o pensamiento o acción, pérdida del sentido del tiempo, hiperactividad o inmovilidad, lo que le estaba diciendo, usted está totalmente quieto, reacciones corporales, pánico, pérdida de control, lo que habíamos hablado, apatía, pues a mí no me importa lo que pase, pues ya que yo ya perdí, yo ya no hice, yo ya pasó el tiempo. Falta de reacción en la crisis, entonces miedo a lo intenso, sentimientos de culpa, de pena, represión, aislamiento, reacciones infantiles, búsqueda de protección. En algún accidente, bueno, en una explosión que hubo en un edificio, yo vi personas de 50 años llamando a la mamá. Entonces me van a decir, pero ¿cómo así que llamando a la mamá? Realmente cuando el cerebro se ve en shock de estos, en una crisis súper complicada, ¿dónde nos sentíamos más seguros? Con nuestra mamá. Y he visto personas grandes llorando porque su cerebro se devuelve a donde querían estar seguros y empiezan a llamar a la mamá. No me lo van a creer y de pronto ustedes dicen, no, eso no está exagerando. Pero créanme, he atendido muchas personas que en una situación de estas llaman a su papá, a su mamá, quiero estar en mi casa, quiero irme para mi casa, porque es el sitio donde se sienten más seguros. En la situación donde están es el sitio más inseguros que han podido estar. Y en ese momento empiezan a llamar a sus familiares, a su papá, a su mamá, a la tía. Y uno dice, pero no tiene sentido lo que está diciendo. Pero acuérdense que para usted que está bien, no tiene sentido, pero para él que está mal, sí tiene sentido estar donde su mamá y la está llamando. Entonces eso de ayúdenme y esos gritos que se ven en la televisión en algunas cosas exageradas se puede ver. Bueno, esto es lo que ya estuvimos hablando. Entonces, digamos que tenemos también que tener en cuenta para nuestros primeros auxiliadores de auxilios psicológicos. Es que nosotros debemos limitar los turnos de trabajo a máximo 12 horas. Una persona que está atendiendo esta situación o cualquier situación, como máximo debe trabajar 12 horas en la atención de estos problemas. Acuérdense del burnout, que es una persona que recibe muchas actividades, muchas cosas negativas y necesitamos dejarla descansar. Rotar las asignaciones según niveles de exposición. Si tenemos a una línea donde siempre atiende los peores accidentes, o las peores situaciones, entonces saquemos a esas personas y pongámoslos en otros sitios, pongámoslos a rotar dependiendo del nivel de exposición. Obligar a tomar tiempos libres, muy importante, señores, muy importante. Si una situación está complicada, si ustedes están atendiendo una situación de emergencia muy complicada, es entender que la persona que está atendiendo esa situación necesita tiempo libre, que los rescatadores necesitan tiempo libre, que las personas, las víctimas, todos necesitan un tiempo libre para dejar de pensar en la situación, soltar y tener siempre el tiempo libre, tanto los trabajadores de rescate como las víctimas, como los testigos. Fomentar el compañerismo en actividades grupales. Esto es importante y los compañeros de bomberos me van a decir lo que yo les... Uy, se me fue por acá, perdón. Es fomentar esas actividades de jugar en cosas de trabajo en equipo, voleibol, fútbol, microfútbol, esas cosas funcionan perfecto y bajar el nivel de estrés para todos en estos trabajos. Establecer supervisión y reuniones de los equipos expuestos. Cuando estaba en línea de fuego,
y atendíamos muchas emergencias, siempre que terminábamos de una actividad nos reuníamos 5 minutos a ver cómo se sentía y se hacía el triage psicológico de la gente, cómo estaba y qué había pasado. Reacciones comunes al estrés, pues ya lo hemos hablado, aumento y disminución de la actividad, la persona que o se queda demasiado quieta o cambia o se vuelve demasiado activa en una situación de estrés. No siempre la persona, no, pues que está súper activo, ahora está barriendo todo y está saliendo y quiere salir a todos los servicios, no, esa persona, ojo con el tema. Dificultad para dormir, persona que no está durmiendo, que está demacrada, que le hace falta el sueño y el sueño es clave. El sueño hay que lograr que las personas duerman. Insensibilidad, irritabilidad, sentimientos de impotencia, dolor de cabeza constante, disminución de actividades sociales. Todo esto son actividades y puntos y banderitas de emergencia y de alerta para que ustedes con sus compañeros las tengan pendientes. Burnout, lo que estábamos hablando, se tiene que ver con los sentimientos de frustración, exhaustividad, rabia, desesperanza, sentimientos de ineficacia sobre todo y agotamiento por realizar actividades que uno desempeña en ayudar a otros. Generalmente está generado hacia las personas que ayudan a otras personas. Está usualmente asociado con la sobrecarga de trabajo, en un ambiente de trabajo que falla por apoyar a sus trabajadores. Entonces, si ustedes son, de los que me están escuchando, son personas que están encargadas de equipos de trabajo, que están encargadas de situaciones donde hay mucho estrés, ojo con este síntoma, que es el burnout. Personas quemadas o el síndrome del quemado, ojo, que eso puede no solamente para personal de rescate, sino personas que están en una situación donde reciben mucho estrés y tienen contacto con el público y ayudan, pero generalmente no reciben una retribución bonita por estar ayudando. Entonces, digamos que la gente de la policía, la gente de los bomberos, mucha gente que está ayudando y nadie se preocupa por ellos. Digamos que esto es lo que hemos hecho. Espero les haya gustado. Es mucho tema, es muy denso para todo lo que se ve en una situación de esta. Es súper apasionante. Disculpen si traigo muchas cosas a colación, pero digamos que el valor agregado de esto es que les habla alguien que ha estado en esas situaciones, que ha vivido esas situaciones y que el valor agregado es esa experiencia que les queremos brindar a través de estas lecciones. Lina, ¿me ayudarías, porfa, con la evaluación, porfa? Claro que sí, Diego. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa y vamos al sondeo final. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Primera pregunta, ¿qué es shock emocional? A, ausencia de reactividad emocional. B, desorientado. C, pesimismo. O D, ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta. Vamos a ver, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. El 85% nos dijo ausencia de reactividad emocional, 12% desorientado, 1% pesimismo y un 3% nos dijo ninguna de las anteriores. Diego, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, para el choque emocional es la falta de reactividad emocional, es esa falta de moverse y estar muy quieta. Esa es la respuesta principal, entonces la A. Muy bien, y en la primera parte tuvimos un 72% y aumentamos al 85% en la respuesta correcta. Muy bien. Vamos Muy con la bien. segunda pregunta. ¿Qué es punto de ruptura? A, momento antes de romper una pieza. B, momento antes de entrar en crisis. C, punto de quiebre del amor propio. O D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, voy a abrir un espacio de 3 minuticos ahorita ya al finalizar para que Diego nos regale las respuestas, ya que como Diego lo dijo, el tema es bastante denso, entonces sé que ustedes tienen muchas inquietudes. Entonces voy a seleccionar unas 2, 3 preguntitas para que Diego, por favor, nos brinde las respuestas ahorita. Recuerden en el icono de preguntas. Bueno, los resultados, el 3% nos dijo momento antes de romper una pieza.
92%, momento antes de entrar en crisis, 3%, punto de quiebre del amor propio y 2%, ninguna de las anteriores. Diego, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. La B, la respuesta correcta es la B y es ese momento antes de perder el control, es el momento de ruptura, se llama así y es a lo que no tenemos que llegar, es nuestro enemigo número uno en esta situación y es que la persona no puede llegar a ese punto. Muy bien, y bueno, acá también nos fue muy bien. Diego, te cuento, en la primera parte del sondeo tuvimos un 71% para esta respuesta y ahorita subimos al 92%. Muy bien, estuvieron muy Bien, muy atentos. bien, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué es resiliencia? A, capacidad de superar un evento adverso. B, sentimiento de trabajo por las víctimas. C, resistencia al cambio o D, ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, y vamos a ver los resultados, ya para abrir el espacio de preguntitas que ustedes nos han dejado. Bueno, Diego, el 88% nos dijo capacidad de superar un evento adverso, 6% sentimiento de trabajo por las víctimas, 6% resistencia al cambio, 0% ninguna de las anteriores. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es la respuesta correcta. Sí, es la A, capacidad de superar un evento adverso, es una palabra que se usa mucho, es la resiliencia, es cómo podemos superar una situación difícil. Es esa capacidad que tenemos los humanos de siempre salir adelante y la tenemos en el ADN. Por eso esta civilización está. Bueno, muy bien, y acá también nos fue bien. En la primera parte tuvimos el 79% y ahorita subimos a un 88%. Muy bien, bueno, Diego, yo por acá seleccioné algunas preguntitas de nuestros asistentes. Por temas de tiempo, creo que solamente alcanzaremos a responder 2 preguntas. Entonces, por acá, Gabriel Poloche nos pregunta, para intervenir una persona que ha sufrido un accidente, ¿hay algún tiempo? Gabriel, gracias por la pregunta. No, la respuesta sería, es lo más pronto que se puede hacer. O sea, lo más pronto que se intervenga entre la situación que sucedió y la intervención psicológica es lo más pronto que se pueda. Entre más rápido, menos se afianza el trauma en la cabeza. Entonces, la respuesta es lo más pronto empezar la intervención. Perfecto, Diego, muchas gracias. Y otra preguntita, Slendy Ardila nos pregunta, Diego, buenas tardes, ¿cómo controlar nuestro punto de quiebre propio en una emergencia? Uf, yo siento y lo he visto, y es que esa pregunta es la más difícil que puede llegar a tener uno porque uno siempre trabaja para no llegar a ese punto de quiebre. Ese punto de Total. quiebre, lo que tenemos que hacer es que siempre tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Nadie, ni Diego, ni el rescatista más duro del mundo, ni el de Colombia, ni el que tenga 25 años de servicio y el que tenga 10 días de servicio, podremos decir quién tiene ese nivel de situación de estrés. Yo perdí alguna vez el punto de quiebre cuando me tocó atender personas menores de edad y hasta ahí bien. Yo estaba manejando el estrés, pero cuando ya me tocó atender un bebé y un bebé que perdió la vida en un atentado terrorista, ahí no pude hacer nada más, me quedé quieto. No fui parte del problema, pero no fui parte de la solución definitivamente porque me quedé quieto, no pude moverme, no me respondían los músculos, nadie me entrenó para el tema. Entonces, no te respondí nada a lo que me preguntó, pero Bastante lo que sí debemos difícil. hacer, sí, es muy difícil, pero lo que sí te digo es que cuando Sí. sintamos que vamos a llegar ahí, paremos y salgámonos de la operación.
Hagámonos a un lado, correcto. Listo, bueno, Diego, nada, pues muchas gracias por este tema tan importante como siempre. En cada sesión que nos dejas un aprendizaje, una enseñanza y por supuesto esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Que tengas una feliz tarde, Diego. Me encanta verlos a todos. Ojalá nunca tengamos que usar muchas de estas herramientas, pero es mejor estar preparados para algo y no que nos coja ese algo sin estar preparados. Muchas gracias, un abrazo para todos, mucho ánimo y nada, para adelante con esta vida. Claro que sí, a todos por supuesto, gracias por su participación. Si ustedes desean volver a ver la grabación de esta acción educativa, recuerden que en nuestro centro virtual Posipedia están todas las grabaciones, presentaciones técnicas y material de apoyo de cada acción educativa. También los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.